Dios te bendiga, Dios te guarde de una manera especial en este día. La paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Aquí en Filipenses, en su capítulo 4, aquí el apóstol Pablo, hablándole a los filipenses, comienza con esta bella y hermosa palabra, diciendo: así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor. Esto es una forma de que el apóstol Pablo usa aquí en esta ocasión para darle fuerza a los filipenses, una manera de que ellos pudieran sentirse gozosos, amándose unos al otro, y está firme en primer lugar en el Señor. Aquí el apóstol Pablo vemos que fue una persona de éxito en su trayectoria, fue una persona que alcanzó grandes cosas en los caminos del Señor, porque algo muy interesante era que el apóstol Pablo sabía en el Dios que había creído. Él sabía el Dios que lo había llamado. Este hombre vivió una vida agradable a Dios. Este hombre se entregó totalmente a Dios. Este hombre trabajó totalmente para Dios y puso su confianza en Dios. Aquí él, hablándole a los filipenses, planteándole algunas cosas, las cuales él quería que ellos siempre hicieran. En primer lugar, que se mantuvieran gozosos en el Señor, y que siguieran haciendo la voluntad del Señor. En un momento determinado, en el versículo 12, el apóstol le dice: el sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esto es, debemos de tener en cuenta que Dios es el centro de nuestras vidas. El apóstol Pablo hace esta expresión aquí a los filipenses, le dice: sé vivir humildemente y sé tener abundancia, en todo y por todo estoy enseñado. Aquí el apóstol Pablo le deja una enseñanza a los filipenses de que él estaba preparado, que sabía vivir humildemente y también sabía tener abundancia en todo y por todo. Dice él que estaba enseñado. El apóstol Pablo tuvo una preparación, durante su trayectoria pudo aprender a depender totalmente de Dios. Pudo aprender a vivir solamente dependiendo de Dios. Y dice que en todo fue enseñado. Aprendió a vivir en escasez, pero también aprendió a vivir en abundancia. Esto era una forma, una enseñanza de que él sabía vivir prácticamente todos los tiempos, porque dice que para eso fue enseñado. En todo estoy enseñado. En todo estoy enseñado. Sé vivir humildemente, sé vivir en abundancia, como también sé vivir en escasez. Y esto nos da a entender a nosotros que Dios nos prepara y nos enseña a vivir en todas las situaciones. Cuando una persona aprende a vivir en la escasez, también sabe sobrevivir en la abundancia. Cuando una persona pasa por proceso, cuando Dios lo pasa por proceso, que lo restaura, lo cambia, esa persona empieza a vivir diferente, empieza a cambiar, porque fue procesado en la mano de Dios, fue enseñado para vivir todos los tiempos. ¿Qué le quiero dejar dicho con esto? Que el apóstol sabía vivir humildemente, no solo en escasez,
porque aprendió a vivir en escasez, sino también en abundancia. Sabía vivir sabía vivir en los tiempos malos y en los tiempos buenos. Y eso es lo que el Señor necesita que nosotros aprendamos, a vivir en escasez y en abundancia. El apóstol dijo: en todo estoy enseñado. En pocas palabras dijo: si estoy en escasez, vivo en Cristo. Si tengo abundancia, vivo en Cristo. Él estaba enseñado a vivir en la escasez y a vivir en la abundancia. Cuando nosotros aprendemos estas cosas, no hay nada que nos mueva, no hay nada que nos haga retroceder. Cuando nosotros aprendemos a vivir en los tiempos difíciles y en los tiempos buenos, nosotros vivimos de una manera diferente, porque ya estamos enseñados, estamos prácticamente enseñados a lo que es, ya aprendimos a vivir lo que es los tiempos, en los tiempos difíciles y en los tiempos malos. El apóstol Pablo quiso enseñarle esto a los filipenses. Le dice: yo sé vivir humildemente, sé tener abundancia, como también sé tener escasez, sé también padecer necesidad, porque dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando nosotros aprendamos a vivir en Cristo, no importa el tiempo que sea, no importa que sea la escasez, no importa que sea la abundancia. Nosotros, cuando aprendemos a depender de Dios, cuando aprendemos a vivir, no importa cualquiera que sea la situación. El apóstol él lo dijo: no importa cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente. Si aprendemos a vivir humildemente con lo que Dios nos da, vamos a vivir de una manera diferente. Nos van a ver, los demás nos van a ver de una manera diferente. ¿Por qué? Porque estamos enseñados. Él dijo: en todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Y esa es una de las cosas que posiblemente muchas personas hoy en día no entienden. Hay personas que quizás cuando están padeciendo necesidad o están pasando por un momento difícil en su vida, quizás no piensan de la misma forma que el apóstol Pablo aquí lo expresa. Quizás no saben decir esta palabra, sé vivir humildemente. Quizás hay muchas personas que todavía no están enseñadas, no saben lo que es vivir los tiempos difíciles, no saben lo que es estar en escasez, pero el apóstol fue enseñado a vivir los dos tiempos, porque él lo está expresando aquí. En el versículo 14 dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que el principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mi necesidad. Aquí el apóstol Pablo está expresando algo que él pudo prácticamente presenciar de aquellas personas. Dice que vosotros, oh filipenses, hablando de los filipenses, dice que el principio de la predicación del evangelio, cuando él partió de Macedonia, ninguna iglesia participó con él en razón de dar ni recibir. O sea que el apóstol está expresando que ninguna iglesia participó en lo que es dar y recibir. Por eso dice: vosotros solo, pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mi necesidad. Aquí el apóstol está expresando algo de lo que él pudo
presencial, pudo ver de aquellas iglesias, porque él mismo lo está diciendo aquí, ninguna iglesia participó conmigo. O sea, ninguna de las iglesias participó en lo que era, eh, eh, en lo que el apóstol Pablo estaba haciendo en aquel entonces. Dice que ninguna participa en el recibir ni lo que es dar. Prácticamente el apóstol Pablo aquí no recibió ayuda, no recibió nada de parte de aquellas iglesias. Pero lo que más me llama la atención aquí fue que el apóstol Pablo aprendió a vivir, no importó la situación, no importó prácticamente quizás que no tuvo ayuda prácticamente de aquellas iglesias que él acaba de mencionar aquí, sino que eso fue algo, una enseñanza, algo que él pudo aprender y pudo presenciar de aquellas personas. Entonces, aquí, mis amados, eh, lo que me llama más la atención es donde él expresa a los filipenses, donde él dice, sé vivir humildemente. Como una persona puede vivir humildemente cuando aprende a depender de Dios, cuando aprende a vivir en la escasez y en la abundancia, cuando una persona aprende a lo que es a depender totalmente de Dios, porque él dijo, en todo estoy enseñado. Prácticamente Dios lo preparó, lo enseñó para vivir aquellos tiempos, porque la trayectoria que pudo recorrer aquel hombre de Dios no fue una trayectoria bastante extendida. Este hombre caminó, este hombre hizo muchas buenas obras para Dios, hizo muchas cosas para el agrado de Dios, y tuvo que aprender a vivir aquellos tiempos. Tuvo que aprender a vivir en la humildad. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. Cuando nosotros aprendamos a vivir humildemente, cuando nosotros aprendamos a vivir en escasez, en abundancia, las cosas van a ser diferentes en nuestras vidas. Cuando nosotros aprendamos a depender totalmente de Dios, las cosas van a ser diferentes en nuestras vidas. Este hombre vivió una vida agradable a Dios, una vida de plenitud a Dios, se aferró a Dios y vivió totalmente para Dios y para la obra del Señor. Si nosotros aprendemos a vivir humildemente, no importa que venga la escasez, no importa que sea en abundancia. ¿Por qué? Porque vamos a estar enseñados en todo y para todo. Dios nos prepara, Dios nos restaura para vivir los tiempos difíciles y para vivir lo que es la abundancia. Posiblemente muchas personas cuando están viviendo en el momento de la escasez, quizás no se sienten bien o no se sienten seguros de la situación que están viviendo, pero muchas veces son preparaciones, cosas que Dios usa en nuestra trayectoria para fortalecernos, para enseñarnos, para que nosotros aprendamos a vivir humildemente, para que nosotros aprendamos a vivir en escasez y aprendamos a vivir en abundancia, que fue lo que el apóstol Pablo aprendió aquí donde lo está expresando. Hablándole aquí a los filipenses, le expresa esta palabra, pero al principio me llama la atención que comienza diciendo, así que hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, está así firme en el Señor amado. Le está dando principalmente una palabra de fortaleza. Le está expresando cómo tenían que vivir, cómo tenían que manejarse, cómo tenían que comportarse en los caminos del Señor. Le está dando una palabra para que ellos se mantuvieran fortalecidos, llenos de gozo, principalmente en el Señor y amándose unos a los otros. Aquí esta enseñanza nos deja bastante claro que debemos de vivir humildemente. Debemos de depender totalmente de Dios y aprender a vivir en los tiempos difíciles y en los tiempos buenos, porque eso es lo que el Señor necesita que nosotros aprendamos
a vivir en escasez y a vivir en abundancia, a vivir humildemente, que es lo que el apóstol expresa aquí, le está expresando a los filipenses. Sé vivir humildemente. La escasez trae muchas, a veces trae confusión, hay muchas cosas que llegan a la mente del ser humano, muchas cosas negativas, pero debemos de aprender a vivir en escasez y vivir en abundancia. Debemos de aprender a vivir humildemente y principalmente poner a Dios en primer lugar en todo, porque esta es una de las maneras que nos va a ayudar a nosotros a poder seguir fortalecidos en el Señor. Cuando aprendemos a vivir humildemente, podemos enfrentar muchos tipos de situaciones en nuestras vidas, situaciones que llegan, que muchas veces no las esperamos, el tiempo de la escasez, el tiempo de la angustia, el tiempo de prueba, pero si estamos enseñados, vamos a poder enfrentar cualquiera que sea la situación, porque el apóstol aquí lo dice, en el versículo 11 dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Si aprendemos a contentarnos, si aprendemos a contentarnos, a vivir cualquiera que sea nuestra situación, vamos a aprender a vivir humildemente, sea en la escasez o sea en la abundancia. El apóstol dijo, he aprendido a contentarme, no importa si vivo en escasez, no importa si vivo en abundancia, porque en todo estoy enseñado y estoy preparado. El apóstol estaba preparado para la situación, para no importa cualquiera que fuera la situación. Él estaba enseñado, estaba preparado y él tenía la manera de cómo enfrentar cualquiera que sea su situación. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde, la paz de Dios sea con cada uno de ustedes. Su hermano Jorge estuvo una vez más por aquí en La Voz de Dios con Jorge. Dios te bendiga.